Hola, esperamos que estés disfrutando de esta celebración. Estas son nuestras próximas actividades. Toma nota. Esta semana continuamos con una nueva serie de mensajes llamada Firmes en la Tormenta y sabemos que será de gran bendición para todos ustedes. Además, en las sillas y en el lobby encontrarás las tarjetas de invitación. Llévatelas y compártelas con quien tú quieras. Los miércoles continuamos persiguiendo la presencia de Dios en nuestras noches de adoración. Acompáñanos a las 7:30 de la noche. Joven, si quieres ser parte de Cosas Increíbles, queremos invitarte a Switch 1.8 los sábados a las 7 p.m. Somos movimiento. Somos los que van, los que sueñan, los que innovan. Somos relevantes. Somos energía, oportunidad, nuevas fuerzas. Somos el futuro. Somos el presente. Somos los jóvenes de la Viña Costa Rica. Y creemos que hay más de Dios, que hay más jóvenes como nosotros, mensajeros del más grande amor, que buscan la unidad y que aliados con el Espíritu Santo anhelan servir para reflejar a Jesús en nuestro país. Si sos de los nuestros, vení al Interviña Joven Costa Rica 2018 y sé parte del movimiento. Como Movimiento de la Viña, seguimos el llamado de Jesús a movernos en la dirección que busca primeramente su reino. Y en esta búsqueda hemos entendido que en su inmensidad siempre podremos descubrir más de Él y más de su presencia. Este año, en nuestra conferencia nacional, estamos decididos a buscar más de Dios. Porque en la unidad, su Espíritu Santo nos empodera para servir en nuestras comunidades de fe. Conferencia Viña Costa Rica más 2018. Los días 12, 13 y 14 de julio en el auditorio de la Viña Palmares. También tendremos el espacio sumergido, especial para niños durante la conferencia. Nos vemos. También necesitamos gente que quiera ayudar en la cocina para esta actividad. Y tendremos muchos invitados que necesitarán hospedaje. Si quieres ayudar, deja tus datos en la mesa de información. Misiones Viña te invita a compartir con aquellos que menos tienen. Si quieres unirte a los esfuerzos del equipo de misericordia, todas las semanas puedes traer tus donaciones y víveres no perecederos. Además, como parte de nuestra labor misionera, queremos invitarte a unirte a nuestra brigada de rescate y respuesta. Puedes reclutarte en la mesa de información. ¿Estás en una situación difícil? ¿Estás en conflicto? ¿Necesitas ser escuchado? ¿Necesitas consejo y oración? Nuestros pastores quieren decirte que no estás solo. Puedes llamar al 2452-2650 o al WhatsApp 8409-1230 y con gusto te atenderán. Sabemos que hoy en día todo es digital, así que para facilitar las cosas, ahora en la Viña puedes usar cualquiera de tus tarjetas para hacer tus compras de cafetería, librería, cursos, entradas a eventos y hasta para traer tus diezmos y donaciones. Acércate a la mesa de información y descubre lo fácil, rápido y conveniente que son nuestros datáfonos. No olvides escuchar y compartir las charlas en nuestra página de Facebook y darle like y así enterarte de todo lo que pasa en Viña Palmares. Además, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. Este mes en Viña Kids tendremos el tema Inventos Ingeniosos, en donde los niños aprenderán acerca de la creatividad. Recuerden ayudar a sus hijos con los devocionales semanales y con ello pueden acumular puntos y canjearlos por premio. Cuidemos nuestro auditorio. Recuerda, si tienes que ingerir alimentos o bebidas, te invitamos a hacer uso del lobby o la cafetería. Evitemos consumir alimentos en las áreas alfombradas. Los niños pueden salir a Viña Kids y Viña Babies. En la Viña no estás solo. Si necesitas oración, al final de la charla puedes pasar acá al frente y alguien se acercará a orar por ti. O bien, puedes llenar una de estas boletas y depositarlas en los buzones de oración que están en la mesa de información. Te dejamos con la charla del día de hoy, así que abre tu corazón y deja que Dios te hable. Buenos días, ¿cómo están? ¿Todo bien? Qué bueno verlos a todos por aquí. Siempre es buenísimo estar los domingos con ustedes. Solamente antes de empezar la charla de hoy, recordarles que de hoy en 8 es esa conferencia de jóvenes. Así es que papás,
todavía hay tiempo, de ayer en 8, de ayer sábado en 8, nos vamos a las 6 de la mañana en el autobús de aquí de la Viña Palmares. Eso es en la Viña del Este, en San José. Ahí vamos a estar todo el día, ahí nos van a dar de comer y todo. Entonces todavía hay tiempo para que hoy se inscriban. Y para pagar hay tiempo hasta el viernes. En realidad lo que se está cobrando es muy poco, son 10,000 colones y incluye desayuno, almuerzo, refrigerio a media tarde y el concierto en la noche con fuego. Entonces, y el transporte, así es que está súper barato. Es nada más para recuperar los gastos. Pero bueno, en las últimas semanas hemos estado aprendiendo sobre las tormentas de la vida y cómo nos afectan, cómo podemos evitarlas, cómo podemos salir de ellas. Y cómo podemos aprender de cada una de estas tormentas para que nuestra vida sea beneficiada a través de las cosas difíciles que nos pasan. Y esto parece extraño, pero es cierto. Las cosas difíciles nos hacen más fuertes, incrementan nuestra fe, nos acercan a Dios y aprendemos muchísimas cosas para no volver a repetir los mismos errores. La primera semana el Paz nos habló de la importancia de edificar nuestra vida sobre la roca que es Jesucristo. Y habló a través de la parábola del hombre sabio y el hombre necio que construyeron la casa sobre la roca y sobre la arena. Y nos decía que nosotros tenemos que edificar nuestra casa, nuestra vida, todo lo que hacemos sobre Dios para que nuestra vida sea fuerte y estable, aunque vengan las tormentas. La segunda semana yo estuve hablando sobre hallar paz en medio de la tormenta y recordábamos la historia de Jesús en aquella barca cuando Él está durmiendo tranquila mientras los discípulos enfrentan una tormenta que amenaza su vida. Y aprendimos cómo hallar gozo, cómo hallar paz, cómo bailar y cantar en medio de las tormentas. Después, en la tercera semana, La Paz nos estuvo hablando de cómo superar nuestros quisleos, esas épocas que parecen a veces que nunca van a acabar, épocas de dificultad, de tormentas, de tribulación que vienen a nuestra vida y cómo podemos aprender a mantenernos firmes y confiar en Dios, inclusive cuando esas cosas están atacando nuestra vida. En la cuarta semana, el Paz nos ayudó a responder la pregunta que nos hacemos todos cuando estamos en una tormenta y es, ¿en dónde está la salida? Y aprendimos a través de la historia de Pedro en aquella cárcel que la salida viene de Dios, que Él tiene la respuesta, Él tiene el control cuando estamos en situaciones donde creemos que no hay respuesta, que no hay salida. Y la semana pasada el Paz nos enseñaba que necesitamos ser perseverantes, continuar, inclusive en medio de la tormenta, poner nuestra confianza en Dios y seguir avanzando para salir de estas situaciones. Y hoy quiero hablarles de una tormenta un poco distinta. Y como ven, hay muchísimos tipos de tormenta y en la vida real es lo mismo. ¿Sabían que en términos climatológicos existen 3 tipos de tormentas? Una de ellas son los huracanes, pero para que un huracán se convierta en huracán tiene que pasar por 3 etapas de tormenta primero. Estos sistemas de baja presión donde tienen un ojo donde a su alrededor hay vientos que soplan con gran velocidad y lluvias torrenciales, se forman primero siendo depresiones tropicales. Las depresiones tropicales alcanzan hasta los 62 kilómetros por hora, los vientos. En una tormenta tropical los vientos van del 63 hasta 117 kilómetros por hora y después se convierten en huracanes. Y hay 5 categorías de huracanes, desde los 119 kilómetros por hora hasta categoría 5 que son 250 kilómetros por hora. Son huracanes terribles y ahí es donde vemos estos que los árboles son arrancados de raíz, que las casas son demolidas por los vientos, que hay inundaciones de hasta 3 metros de altura. Hay muchísimos tipos de tormenta. Y hoy quiero hablar con ustedes de un tipo de tormenta distinto en nuestras vidas. Y así como en el sistema climatológico existen muchísimos tipos de tormenta, también en nuestras vidas existen diferentes tipos de tormenta. Y hemos hablado de algunas de ellas. Algunas son provocadas por el mundo quebrantado en el que vivimos. Algunas son resultado de algo o alguien que ha venido a ser una tormenta en nuestra vida o un tormento. Pero hoy quiero hablarles de una tormenta distinta, una tormenta categoría Jonás. Estas son tormentas de nuestra propia creación,
Déjenme les explico. Algunas características de estas tormentas que creamos nosotros mismos son las siguientes. Pueden ser de intensidad variable, pueden ir desde una llovizna primaveral hasta un huracán categoría 5. Nosotros mismos nos metemos a veces en tormentas que van desde una llovizna hasta un huracán. ¿Me entienden? Ahora, la diferencia de estas tormentas que nosotros mismos creamos es que inclusive una llovizna primaveral creada por nosotros puede convertirse en una tormenta muy peligrosa. ¿Por qué? Porque usualmente requiere un pequeño problema para que nosotros lo hagamos más grande y más grande y más grande. Y usualmente no sacamos el paraguas hasta que estamos con el agua hasta el cuello. Otra de las características es que si no se tratan, se vuelven mortales. Y la última característica, y probablemente la más importante de estas tormentas, categoría Jonás, es que son las únicas tormentas que atacan nuestra vida, que somos totalmente responsables de ellas y que tenemos la capacidad de controlarlas, detenerlas o inclusive crearlas. ¿Se entiende? Ahora, estas tormentas representan un problema espiritual tremendo. Y quiero que recordemos una historia que probablemente no se usa mucho en los púlpitos porque es como material de escuela dominical. Y es la historia de Jonás. Así es que vamos a ver esta historia en el capítulo 1 de Jonás. Veamos este video. Hace algún tiempo, Dios venía hablando al corazón de Jonás. Le hablaba a través de sueños. He visto la violencia, el libertinaje. Bienvenidos a Nínive. El robo, la idolatría. Todo eso se había apoderado de Nínive. Anda y proclama contra el pueblo de Nínive y diles que su maldad ha llegado a mi presencia. Arrepiéntanse, regresen a Dios. Al despertar, Jonás, lleno de temor, medita sobre el sueño y decide ponerse en marcha. Oh no, ¿qué haré? ¡Qué difícil! ¿Cómo llegaré a hablarle a ese pueblo? No lo sé. Creo que no estoy preparado. ¿Tarsis o Nínive? No, creo que no estoy listo para Nínive. Así que decidió ponerse en marcha, donde encontró un barco. Ese barco iba a Tarsis. Pagó su pasaje, desobedece al Señor y en su mente huye. Pero el Señor envió un fuerte viento que desencadenó una tormenta tan violenta que el barco estaba a punto de hacerse pedazos. ¡Ay, Dios! ¿Qué es esto? Una gravol, por favor. Me estoy mareando. Dios, perdóname. Los marineros le echaron la culpa a Jonás porque él estaba huyendo de Dios. Eres tú el culpable, por eso es que nos vamos a hundir. Es hora de acabar con esto. Así que arrojaron a Jonás al mar y todo volvió a la normalidad. Mientras que Jonás estaba en el enorme pez, viendo en la situación en la que estaba, clamó a Dios y la oración de Jonás fue escuchada, quien pasó 3 días y 3 noches en el estómago del gran pez. Tres días después. Jonás, al despertar, dio gracias a Dios por estar vivo. Pensó en que no fue buena idea haber desobedecido a Dios. Se puso en marcha y caminó
y caminó y siguió caminando hasta llegar a Nínive. Bienvenidos a Nínive. Llegando a la ciudad, vio todo tal cual el Señor se lo había mostrado en sus sueños. Así que Jonás comenzó a predicar el mensaje de arrepentimiento y que regresaran su mirada a Dios. El pueblo de Nínive le prestó atención y se dieron cuenta que lo que estaban haciendo no le agradaba a Dios. El pueblo de Nínive recibió el mensaje y todos dejaron de hacer lo malo. Inmediatamente comenzaron a adorar a Dios y agradecieron a Jonás por el mensaje. Y Jonás, con la satisfacción del deber cumplido, descansó. Esa es la historia bonita que nos cuentan en la escuela dominical, pero hay ciertos aspectos medio macabros en cuanto a la vida de Jonás y por qué fue que decidió ir a Tarso en lugar de a Nínive. Si vamos a sobrevivir a las tormentas categoría Jonás, necesitamos saber varias cosas que aprendemos a través de la vida de Jonás. Dije antes que estas son las únicas tormentas las cuales ustedes y yo podemos controlar. Por lo tanto, necesitamos saber de dónde vienen, cómo detenerlas, o mejor aún, cómo evitarlas, cómo prevenirlas antes de que sucedan. Entonces, ¿cómo causamos estas tormentas? Primero tenemos que saber cómo causamos estas tormentas. Ahora, quiero que sepas que he nombrado estas tormentas categoría Jonás por una razón, y no es que sea el único personaje en las escrituras que pasó por este tipo de tormentas. De hecho, la mayoría de los personajes en la Biblia pasaron por tormentas que ellos mismos provocaron en su vida. Sin embargo, la historia de Jonás en pocos versículos nos muestra el ejemplo perfecto de estas 4 razones por las cuales causamos estas tormentas en nuestra vida que nos autodestruyen. La primera es desobediencia. La primera causa es desobediencia. Dios le dice a Jonás que vaya a Nínive y Jonás sube a un barco hacia Tarsis. Entiende que Nínive está al este, cerca de Irak, y Tarsis está al oeste, cerca de España. Y estaba más cerca de ir, de hecho, a Nínive que a Tarsis. O sea, Jonás escoge el punto más lejano para alejarse de lo que Dios le está pidiendo. Jonás hizo exactamente lo contrario que Dios le dijo que hiciera. Ahora, déjame decirte algo muy importante esta mañana. No puedes desobedecer a Dios sin una consecuencia. Y no es que Dios esté esperando a que desobedezcas para castigarte, sino que ese es el resultado natural de ir en contra de la voluntad de Dios. Porque normalmente Dios no te pide hacer algo que no traiga beneficio a tu vida, y si no lo haces, pues no vas a obtener ese beneficio, vas a obtener una maldición, una consecuencia negativa. El deseo de Dios es para nuestro bien. Como un padre bueno, Él siempre está buscando bendecirnos, prosperarnos. Ese es su propósito. Él quiere que tu vida sea plena, feliz, próspera. Dios siempre desea lo mejor para nuestras vidas. Él nos da instrucciones por una razón, para protegernos y para prosperarnos. Ahora, si tú y yo lo desobedecemos, lo estamos haciendo bajo nuestro propio riesgo. Yo hablo todo el tiempo con personas que saben lo que Dios quiere de sus vidas, saben lo que Dios les está pidiendo que hagan o que dejen de hacer. Y muchas personas que están constantemente en problemas, su actitud es literalmente, sé que no está bien, pero lo voy a hacer de todas formas. Y ahí es donde se meten en tormentas que son provocadas por ellos mismos.
por sus acciones, y después cuando están sufriendo las consecuencias, cuando las olas y los truenos azotan lo que más aman, su familia, sus finanzas, sus trabajos, su salud, entonces están llorando: Señor, ¿por qué a mí? ¿Qué hice para merecer esto? ¿Que no me amas? ¿Que no me escuchas? Y están llorando constantemente porque no se dan cuenta que esas tormentas fueron provocadas por sí mismos. ¿Alguna vez han visto la película Geotormenta? No, buenísima, no les voy a hacer spoiler, pero se trata de que en el futuro, a raíz de todos los problemas climatológicos, todas las naciones unen sus recursos y las mentes más brillantes de cada nación para crear una serie de satélites que controlan el clima, que pueden controlar el clima, y empiezan a hacer experimentos y hacen que nieve en el desierto y hace que llueva en lugares donde no ha llovido en años, etc. Y provocan todos estos cambios climáticos manipulados por el hombre. De repente estas tormentas creadas por el hombre se empiezan a salir de control y comienzan a crear un mega desastre natural llamado geotormenta. ¿Y cuántas personas insisten en jugar con el clima de sus vidas? Juegan con el pecado y dicen: una pequeña llovizna no me hará daño. Y comienzan poco a poco a meterse en este estilo de vida donde creen que pueden pecar y vivir con las consecuencias porque son mínimas. Pero no se dan cuenta que el diablo poco a poco está consumiéndoles. Y que la desobediencia a Dios es el primer paso para la autodestrucción. La desobediencia a Dios es el primer paso hacia la autodestrucción. Y es autodestrucción porque Dios no quiere destruirte. Dios tiene compasión de ti, así como la tuvo del pueblo de Nínive. Él es tardo para la ira, dice su palabra. Él no quiere destruirte. Y muchas veces tú y yo nos autodestruimos al consumirnos en el pecado y jugar con el clima de nuestra vida. La segunda causa por la que provocamos estas tormentas categoría Jonás en nuestras vidas es el egoísmo. Es ese egocentrismo donde solamente me importa lo que yo quiero. Lo que quiero decir con esto es esa parte de nosotros que quiere constantemente consentir nuestros deseos, complacer lo que queremos simplemente, y vivimos sin importar lo que los demás piensen, solamente queremos complacernos. Es esa parte de nosotros que dice: yo quiero, yo merezco, yo necesito, yo. Y no hacemos nada si no nos satisface, si no nos da la gana. Jonás no quería hacer lo que Dios dijo que hiciera, así que no lo hizo, simplemente porque no le dio la gana. Y él tuvo que pagar el precio. A Jonás le importaba más sentirse bien que obedecer a Dios. El peligro en esto es que lo que nos gusta hacer y lo que es bueno hacer casi siempre son cosas muy distintas. Hasta que tenemos una relación profunda con Dios y Él comienza a cambiar nuestro corazón y nuestra mente y comenzamos a disfrutar hacer lo bueno. Pero mientras vivimos alejados de Dios, corremos el peligro de satisfacer nuestro deseo más carnal y comenzar a crear tormentas en nuestras vidas y vivir en consecuencias constantes de nuestras decisiones, en nuestro matrimonio, en nuestras relaciones con nuestros hijos, en nuestras finanzas, en nuestra salud, con los vicios que a veces algunas personas tienen, que comienzan con algo pequeño. La Biblia nos dice que todo nos es permitido, mas no todo nos conviene. Dios nos da libre albedrío y nos dice: escoge. Jesús dijo, ¿verdad? He puesto delante de ti la vida y la muerte, escoge. Al final eres tú el que decide si quiere vivir o si quiere morir cuando llegue el tiempo de partir a una eternidad. Usted sabe la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo bueno y lo malo, todos lo sabemos. Y sí, claro que hacer lo malo puede sentirse bien por un momento, satisfacer algún deseo carnal, pero lleva a una vida de consecuencias. El pecado puede sentirse bien por unos instantes, pero pregúntenle a Jonás,
Y les aseguro que Él les diría, como dice el dicho, que el pecado siempre te lleva más lejos de lo que quieres ir. Te atrapa más tiempo del que quieres quedarte y te cuesta más de lo que estás dispuesto a pagar. El pecado te lleva siempre más lejos de lo que quieres ir. Te hace permanecer ahí más tiempo del que quieres quedarte y te hace pagar más de lo que estás dispuesto a pagar. Así es que desobedecer a Dios es una de las causas de estas tormentas. Egoísmo, egocentrismo es la segunda causa. La tercera causa es el desenfoque espiritual. La Escritura dice que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Jonás ignoró la guerra espiritual que estaba a su alrededor. Gente, Satanás tenía un plan para Nínive. Dice la Biblia que el enemigo ha venido sino a matar, a robar y destruir. Ese era su plan. Pero Dios también tenía un plan para Nínive. Recuerden lo que pasó al final de la historia en el capítulo 3 de Jonás, versículo 5, dice que entonces la gente de Nínive creyó en Dios y llamaron a ayuno a todas las personas, desde la más pequeña hasta la más grande. Y se arrepintieron y volvieron su mirada a Dios y Dios tuvo misericordia de ellos. Ese era el plan de Dios. Lo que Jonás no se daba cuenta era que en ese momento, cuando Dios le reveló en sueños lo que iba a pasar, él tenía la oportunidad de servirle a Dios o servirle al enemigo. Pero le iba a servir a uno de los dos. Hay tanta gente que no toma en cuenta los asuntos espirituales para vivir su vida natural y sufren las consecuencias. Gente, vivimos en un mundo espiritual. Lo más importante no es lo que está pasando en nuestro mundo alrededor. En este mundo natural hay una guerra espiritual por tu alma y mi alma. Y todas las cosas que decidimos hacer, buenas o malas, tienen una repercusión eterna en tu vida y en la vida de los que te rodean. Así es que no podemos tener un desenfoque espiritual. Si vivimos solamente en un mundo natural, nosotros olvidamos invertir en el mundo espiritual, en el reino de Dios, buscar su reino. Y nos enfocamos tanto en esta vida que olvidamos que hay una eternidad. Y eso es peligrosísimo, peligrosísimo, porque tomamos muchas decisiones que afectan nuestra vida espiritual, más que la vida natural. Así es que no desobedezcamos a Dios. No perdamos el enfoque espiritual y no seamos egocentristas. Y la cuarta causa de estas tormentas es creer que sabemos más que Dios. Lo que quiero decir con esto es pensar que sabemos más que Dios, que sabemos más lo que debería de hacerse y cómo debería de hacerse. ¿Nunca se han escuchado ustedes mismos orando y de repente se dan cuenta que le están diciendo a Dios cómo hacer las cosas? O casi que le están demandando que haga algo a su favor. Y nos atrevemos a hablarle a Dios como si nosotros supiéramos más que Él lo que nos conviene y cómo debería de suceder las cosas y en qué momento. Ahora pongámonos a pensar en la vida de Jonás. ¿Te has preguntado por qué es que Jonás hizo lo que hizo? ¿Acaso era que tenía miedo de ir a Nínive? ¿Estaba intimidado por la magnitud de ese trabajo? No. Mira lo que dice el pasaje en el capítulo 3, versículo 10 al 4, versículo 2. Dice, al ver Dios lo que hizo la gente de Nínive, o sea que se habían arrepentido, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. Y pongan atención a la reacción de Jonás. Dice, pero esto disgustó muchísimo a Jonás y lo hizo enfurecerse. Así que oró al Señor de esta manera. Oigan a Jonás, echa un berrinche y se atreve a hablarle a Dios de esta forma. Le dice, oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Sabía que esto era lo que iba a pasar. ¡Qué dolor! Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambiarías de parecer y que no ibas a destruir a Nínive. O sea, él estaba enojado porque la gente se arrepintió.
Así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. O sea, no le bastó que se lo tragara una ballena y que lo vomitara y toda la cosa. Dice, como esta gente se arrepintió, qué pereza, esto no era lo que yo quería. Yo quería que usted los fulminara, así tipo impacto profundo o algo así. Y como no fue lo que yo quise, y como yo quise, mejor mátame. Oiga, qué berrinche, Dios libre, Dios fuera así arrancado como uno, como papá, ¿verdad? A mí un hijo me habla así, yo creo que le meto por lo menos le meto un pácatela. Usted se imagina que Dios le haga a usted así en la cabeza. Y dice Jonás, prefiero morir que seguir viviendo. Jonás sabía que Dios cambiaría a Nínive y los perdonaría, pero él no quería ir a Nínive porque lo que él quería era que fueran destruidos. O sea, Jonás no quería ir a Nínive no porque tuviera miedo, no porque creyera que la tarea era muy grande, sino porque él creía que Dios no sabía lo que estaba haciendo y que la respuesta era nada más eliminarlos. Nos metemos en grandes problemas cuando creemos saber mejor que Dios lo que se debe hacer en nuestras vidas y cómo hacerlo. El mundo está lleno de pensadores progresivos que rechazan la palabra de Dios y que dicen que la palabra es anticuada y pasada de moda. Que ya lo que Dios escribió en su palabra, los parámetros morales que escribió en su palabra ya no aplican para este siglo. Gente, no importa en qué siglo vivamos, realmente la palabra de Dios es la verdad. La gente puede pensar el evangelio está desactualizado, la gente puede pensar que está pasado de moda, pero eventualmente tendrán que aceptar que Dios tenía la razón y seguirá teniéndola. O vamos a sufrir de una tormenta fuera de control en nuestra generación. La iglesia cristiana ha estado luchando no en contra de la sociedad, ni de la política, sino a favor de la moral, de la familia, de los principios establecidos en la palabra de Dios para nuestro bien. Pero esto de la revolución sexual, estas nuevas ideas y tendencias que la sociedad ha elegido y propone como nueva forma de vida, parecen ser una forma de desafiar a Dios diciéndole, nosotros sabemos más que tú lo que nos conviene. Y si no le parece, pues mátenos. Y este es un juego bastante peligroso de jugar con el rey de las tinieblas. Porque le estamos dando autoridad. Y exactamente eso sucedió en el huerto del Edén. Y la última vez que esto sucedió, Jesucristo tuvo que morir por nosotros. Para pagar la deuda de la humanidad. ¿Saben qué? No va a morir otra vez. Pero sí va a regresar. Y esta vez los que estén listos se irán con Él. Y los que no estén listos, los que crean que tienen un mejor plan para su eternidad, se sorprenderán. Pero mientras sigamos aquí en la tierra, nuestro trabajo como cristianos, como iglesia, es ser luz. Es librar esas batallas en las cortes, en los colegios, en las escuelas, en las calles. Es morir por lo que creemos. Pero así como estas tormentas son provocadas por nosotros, también podemos detenerlas. Nosotros como cristianos tenemos el poder de detener estas tormentas en nuestras vidas. Tormentas que han sido provocadas por nosotros mismos, en nuestra familia, en nuestras finanzas, en nuestras relaciones. Todo ese tipo de tormentas que nosotros hemos provocado, nosotros podemos detenerlas. Entonces, si sabemos que las causas de este tipo de tormentas son desobediencia, egoísmo, egocentrismo, desenfoque espiritual y creer saber más que Dios, ¿cómo podemos detenerlas? ¿Cómo podemos evitar que ocurran estas tormentas? Y nuestra respuesta a las tormentas categoría Jonás debe de ser un enfoque doble. Al igual que cualquier enfermedad, nosotros tenemos que ocuparnos de la prevención y la cura.
O sea, prevenir estas tormentas, pero también curarlas. Evitar que estas tormentas lleguen a nuestra vida. Aprender cómo hacer para que no vuelvan a ocurrir en nuestra vida. Y si ya están ocurriendo, ¿cómo podemos detenerlas? Así es que primero, ¿cómo podemos prevenir estas tormentas? ¿Cómo podemos evitar que sucedan? Al principio yo les dije que estas tormentas son las únicas tormentas que podemos evitar. Tenemos control sobre cómo son estas tormentas, cuánto duran e incluso si llegan a afectar nuestra vida y a golpear lo que más amamos. Déjeme preguntarle algo. ¿Quieres evitar estas tormentas categoría Jonás en tu vida? ¿Les gustaría evitarlas? Lo primero que debes de hacer es escuchar a Dios. Miren, Dios nos ha dado un GPS, una guía para la ruta de la vida. Si nosotros la seguimos, vamos a llegar victoriosos. Si no la seguimos, nos vamos a perder. Así de sencillo. Esto es lo que Dios le dijo a Josué cuando entró a la tierra prometida. Este libro de la ley no se aparte ni de tu boca, ni de día ni de noche, para que tengas cuidado de hacer todo conforme a lo que está escrito en él. Porque entonces harás prosperar tu camino y entonces tendrás éxito. Dios nos dice, debes de escuchar mi voz y mi voz está en mi palabra. Búscame, estudia, aprende, aplica lo que dice en ese libro a tu vida y entonces tendrás éxito, entonces prosperará tu camino. Tú y yo, si queremos prevenir estas tormentas, escuchemos la voz de Dios. Pero escuchar no es suficiente. También debemos de obedecer. Jonás escuchó la voz de Dios, pero decidió desobedecer. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer tú y yo? Escuchen esto. Esto fue lo que se le dijo a Saúl, el rey de Israel, justo antes de que se fuera eliminado su reinado. Dice, ¿acaso crees que agradarán más al Señor tus holocaustos y sacrificios que el obedecer la voz de Jehová? He aquí, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el cuidado que la grosura de los carneros, porque la rebelión es como el pecado de la adivinación, y la desobediencia es como la iniquidad y la idolatría. Tú puedes venir los domingos a la iglesia, puedes hacer todo lo que crees que es rutinario o religioso para tu vida. Pero si en tu corazón no hay una actitud de obediencia al Señor, de nada sirve. Esas son las palabras que se le dijeron a un rey. Saúl sabía lo que Dios quería, pero no lo hizo. Vivimos en un mundo donde las personas, los cristianos, adoran a Dios de una forma los domingos, pero viven el resto de su vida diferente los lunes. Y esto es algo triste. ¿Quieres evitar las tormentas en tu vida? Debes de escuchar a Dios, pero también debes de obedecerlo. Tienes que obedecerlo, tienes que aplicar lo que aprendes en tu vida. Ahora, si ya te metiste en una tormenta, si ya no puedes evitarla porque ya estás metido en estas tormentas que a veces nos buscamos nosotros mismos, ya no es tiempo para prevenirlo, aunque puedes aprender a prevenirlos para que no vuelvan a suceder. Ahora es tiempo de detenerlas. ¿Y cómo podemos detener las tormentas? Y para esto quiero ilustrárselos de una forma. En la película La vida de Pi, no sé si la han visto, se cuenta la historia de un muchacho hindú que junto con su familia tienen uno de los zoológicos más hermosos en la India, pero deciden trasladar el negocio familiar a los Estados Unidos. Este muchacho y su familia se embarcan junto con todos los animales del zoológico para una larga travesía a través del mar, hacia su nuevo hogar. Pero una feroz tormenta azota aquel barco y todo el mundo perece en aquella tormenta, excepto Pi y un tigre a quien llama Richard Parker. Y tienen que pasar 227 días en aquella barca tratando de sobrevivir y aprender a convivir juntos hasta que lleguen a tierra firme. En esta escena que vamos a ver, Pi y Richard Parker, el tigre de Bengala, enfrentan su última prueba en aquella pequeña barca, una tormenta terrible.
Dice, perdí a mi familia, perdí todo. ¿Qué más quieres de mí? Muchas veces nos sentimos así. Creemos que de alguna forma Dios se deleita castigándonos y haciéndonos sufrir. Dios no quiere quitarte tu familia. Dios no quiere que sufras. Dios no quiere que estés endeudado. Dios no quiere que pierdas tu salud. Dios no quiere que pierdas la paz, que estés frustrado, que estés deprimido. Dios no quiere herirte. Él no provoca las tormentas categoría Jonás en tu vida. En nuestras vidas estas tormentas son provocadas por nuestra necedad y nuestra desobediencia. Y si te estás preguntando, ¿qué más quieres de mí, Dios, si lo he perdido todo? Él te dice, arrepentimiento. Arrepentimiento. Su plan nunca fue quitarte nada, pero Él te llama a arrepentimiento. A regañadientes y obstinadamente Jonás se arrepintió. Tírenme por la borda, le decía a la tripulación. La realidad es que Jonás no estaba pidiendo que lo bajaran del bote y lo pusieran en una barca para él regresar e ir a cumplir lo que había dicho que tenía que hacer en Nínive. Él dice, tírenme por la borda, porque él prefería morir. Era tan obstinado, tan necio, que prefería morir que obedecer a Dios. Entonces un pez se lo tragó. Y ahora supongo que cuando pasas un rato en el sistema digestivo de un pez, te da algunos minutos para meditar en tu vida, porque Jonás lo hizo. Y mira algunas de las frases que Jonás dice dentro de este pez. Dice, Dios mío, he sido expulsado de tu presencia. ¿Cómo volveré a contemplar tu rostro? Las aguas me llegan hasta el cuello, lo profundo del océano me envuelve. Las algas se me enredan en la cabeza. Al sentir que se me va la vida, me acuerdo de ti, Señor, y mi oración llega hasta ti. Así es que, Dios, te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud, y cumpliré todas las promesas que te hice, pues mi salvación viene de ti, Señor. Y dice, y entonces el Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. El arrepentimiento se apoderó de la vida de Jonás y la indigestión se apoderó de la ballena. Pero la tormenta había terminado. Y Jonás, en aquella playa cerca de Nínive, se da cuenta que aunque esto no es una llegada triunfante para un profeta, era una segunda oportunidad. Si tú quieres dejar de vivir esas tormentas categoría Jonás en tu vida, si quieres salir de esos problemas en los que tú mismo te has metido, si quieres que Dios te ayude con esas tormentas financieras, relacionales, tormentas de depresión, de angustia, en las tormentas de enfermedad, ira, enojo, necedad, adicción, tormentas que tú y yo creamos y que hoy reconocemos que deben de terminar ya, lo que tienes que hacer es arrepentirte. Debes comenzar a tomar mejor tus decisiones. Debes obedecer a Dios y escucharlo más. Ahora, se corren dos riesgos al mirar este tipo de tormentas. Uno es no aceptar que algunas tormentas en nuestras vidas son tormentas de esta categoría, tormentas que nosotros provocamos. Porque cuando vemos las tormentas en nuestras vidas y no aceptamos que algunas de ellas las hemos provocado nosotros mismos, vivimos culpando a los demás y culpando todo lo que nos rodea de lo que nos pasa. Y eso lo único que hace es que estas tormentas duren más. Y el segundo riesgo es lo contrario. Es pensar que todas las tormentas en nuestras vidas son a causa de nosotros. Y vivimos sintiéndonos culpables de todo lo que nos pasa y pensando que todo lo malo que pasa en nuestras vidas es debido a algo que hemos hecho mal. Y no es así siempre. Así es que lo que tenemos que hacer es decirle, Señor, dame discernimiento.
Señor, enséñame cuáles son las tormentas que estoy pasando en mi vida que han sido provocadas por mi actitud, por mi rebelión a ti, por mi desobediencia, por mis decisiones que he tomado sin tomar en cuenta tu opinión. Todos fallamos. El problema es que no nos arrepentimos. Las tormentas categoría Jonás son tormentas que ninguno de nosotros debería de pasar. Ya hay suficientes tormentas en el mundo en el que vivimos como para provocarnos a nosotros mismos más tormentas. Así es que ¿no crees que es completamente innecesario que creemos este tipo de problemas en nuestras vidas? ¿Qué les parece si oramos y le decimos al Señor que nos ayude, que nos muestre realmente cuáles son estas tormentas que necesitamos remediar en nuestras vidas? Inclina tu rostro ahí donde tú estás y dile: Señor, muéstrame en qué te he fallado, Dios. Muéstrame qué situaciones en mi vida yo puedo detener en este momento, Señor. Qué tormentas que estoy pasando puedo detener ya, Señor, y entregártelas a ti, Señor, para que tú me des una segunda oportunidad. Tal vez tú te sientes como Jonás en el vientre de aquella ballena, desesperado y sin salida. Sientes que la vida se te está escapando. Sabes, es hora de clamar al Señor. Tú puedes detener esas tormentas. Solamente dile: Señor, perdóname. Señor, perdóname, Señor, porque no soy perfecto. Perdóname, Dios, porque te fallo, Señor, y a veces las consecuencias que tengo, Señor, en mi vida es a causa de mi desobediencia a ti, Señor. Te necesito. ¿Puedes decirle al Señor que lo necesitas? Sabes, en esta historia vemos un ejemplo perfecto de la misericordia inmerecible de Dios. Dios tiene misericordia de su pueblo. Nínive se arrepintió y así como así Dios cambió su parecer. Dile: Señor, me arrepiento, Señor, te necesito. Perdóname si he huido en dirección opuesta a ti, Señor. Perdóname, Dios, si en algún momento he olvidado, Señor, que tú sabes más que yo lo que me conviene, Señor, lo que necesito. ¿Qué te parece si nos ponemos de pie y le decimos al Señor: Padre, queremos más de ti, Dios? Si tú tienes alguna necesidad y quieres decirle: Señor, toma estas tormentas, Señor, y ayúdame a salir de ellas. Sé que yo las he provocado tal vez, Señor, pero necesito salir de esto. Necesito salir de estas tormentas que me están robando la paz, Señor, y ocupo que me ayudes. Si tú necesitas oración, puedes venir aquí, vamos a orar por ti. Y vamos a adorar al Señor. Y vamos a decirle: Señor, necesitamos tu presencia, Dios. Te necesitamos a ti, Dios. Te necesitamos, Dios. Deja que el Señor, ahí donde tú estás, comience a escudriñar lo más profundo de tu corazón.